Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Ace y en el vídeo de hoy vamos a analizar un poquito al nuevo personaje de Carnaval que se nos va a venir dentro de muy poquito al juego. Quedan apenas 2 días para que todos nos volvamos locos invocando por ese nuevo Kotoramon Dojima modificado y para que creemos nuestras techs con un equipo de la CCG o quizá el personaje se pueda combinar bien con otros que ya tenemos en nuestras cuentas subidos, como quizá sea el caso, por ejemplo, de Hayato Rojo. Así que este vídeo es para que veas si el personaje pega, si el personaje tanquea, si el personaje es bueno bufando, debufeando. Vamos a analizar todas esas cositas dentro de una cuenta en global, como es la mía, para que vayas viendo un poquito los daños, vayas viendo lo que aguanta el personaje, cómo se puede construir y todo eso, tomadlo como siempre con toda la calma del mundo, porque lo que estáis viendo es una preview del personaje. Luego, cuando ya tengamos en global la disponibilidad del personaje y poder ponerle su orbe y poder subirle bien la amistad y lo que todo tenga que ver con los certificados de talento, pues el personaje quizá cambie un poco su comportamiento. Lo que te voy a enseñar en este vídeo de hoy es un poco la comparación entre los daños del personaje, lo que vendría a hacer en su versión de Triple S y lo que vendría haciendo también, por ejemplo, Touka en Triple S, un poco para que hiciésemos esa comparación. Aquí tendríamos ya el personaje. Vamos a entrar a ver un poquito cómo estaría construido. Recordad que no tiene el orbe, con lo cual ese apartado del juego no le va a sumar. El límite en este caso sí que lo tendríamos al límite máximo. Células, le hemos buscado un poquito de tasa crítico, como veis ahí con una calificación de 92, 91 también con doble tasa de crítico para que pegue críticos y está con triple tasa de crítico para ver cuánto daño podría llegar a hacer este personaje. Luego, recordad que la amistad no se puede activar en esta preview del personaje que tenemos instalada en la cuenta, con lo cual esto tampoco estaría aplicando al personaje y a sus daños, y el tema del potencial sí que lo tendríamos desbloqueado, que tendría que ver con su primera habilidad. Recordad que la versión global va a llegar nerfeada, no va a llegar como llegó en su versión original a la parte de SEA. En la parte de SEA hacía al inicio del combate un ataque del 170% de daño, lo bajaron al 100, bastante nerfeo, se ve ahí que no hace tanto daño al inicio de turno. Sobre todo se nota más, obviamente, cuando tenemos más enemigos enfrente. Y les bajaba, creo que era hasta un 12%, 10-12% la vida máxima a los personajes. Se ha quedado en un 8% y han añadido la tasa de bloqueo. Luego la cuarta pasiva también cambió, ya no se aumenta el ataque al mismo. Es una cosa que tiene que ver con los personajes de la CCG. Lo han hecho así un poco más como para grupo y no para él solo. Vamos a ir a probar el personaje, por ejemplo, al jefe mundial para que veamos lo que podría llegar a pegar él solo en un equipo fuera de lo que sería la CCG. Vamos a hacer este equipo, la ataque, vamos a poner otra ayuda, 4000, vamos a elegir un personaje que tenga un buen ataque, 4600 por ejemplo, sin llegar a lo que sería el 100 pies, y luego vamos a hacer la comparativa, por ejemplo, con la nueva Touka, que también la tendría a Triple S, que son dos personajes, aquí estaría, que hacen daño individual con sus habilidades, ¿vale? Entonces, pues bueno, luego vamos a hacer la prueba con Touka para que veáis un poco lo que pegarían los dos personajes a Triple S. Recordad, lo estamos probando a Triple S, pero sin orbe y sin amistad. Y tampoco estarían metidos en los certificados de talento, para que simplemente hagamos una pequeña comparación. Ahí veis el ataque, por ejemplo, estaría bastante bajo en comparación con el 100 pies, pero bueno, vamos a ver lo que pegaría uno y otro con sus cartas, pues de 3 estrellas, por ejemplo. Ya sabemos que el bufo de Uta se va a ir al 100 pies, con lo cual ahí va a estar también en desventaja, pero la idea es ver lo que podría llegar a hacer este personaje. Ya sabéis que al inicio de turno va a hacer ese ataque y luego, dependiendo de los personajes de la CCG que tengamos de nuestro lado, también se va a poner marcas de vigoroso, que le van a aumentar el daño y le van a reducir el daño que recibe. Vamos a hacer aquí 2 cartas de Uta, vamos a hacer carta de Nico y vamos a probar la carta, por ejemplo, en primera ronda de 3 estrellas de este Kotoramon Dojima. Vamos a ver lo que vendría pegando. Si saltan los críticos, no saltan los críticos. Veis que tenemos uno crítico solo de los 4 golpes que ha hecho, si no me equivoco, y vendría haciendo como 1,5 millones de daño en esta primera ronda. 384.000 al inicio de la segunda. Vamos a volver a hacer Uta, Nico.
Y ahora vamos a utilizar una carta de 3 estrellas de Kotoramon Dojima y vamos a utilizar la carta de 3 estrellas de 100 pies para ver un poco lo que pegarían ambos. Vamos a utilizar primero al 100 pies, luego vamos a utilizar a Kotoramon Dojima. El 100 pies con los críticos garantizados estaría haciendo 2.6 millones. 2 millones estaría haciendo Kotoramon Dojima. Habéis visto que solo creo que también ha saltado un crítico en el ataque final, en ese ataque de remolino. Vuelve a pegar a inicio de turno, 443.000. Bueno, pues ahí estaría un poco los daños que podría llegar a hacer este personaje en el jefe con sus cartas de 3 estrellas, sabiendo los condicionantes que tiene, que por ejemplo no tendría garantizado el crítico. Su orbe sí que le subiría la tasa de crítico y el daño crítico además, con lo cual el orbe le beneficiaría bastante a este personaje. Estos son los daños que más o menos se le podrían sacar. Estaría por las pruebas que hemos hecho sobre los 2,5 millones con ese daño individual, dependiendo de los críticos. Y si hacemos la prueba con Touka y sus multiplicadores, la vamos a desplegar, 45.400. Touka estaría un poco más arriba en cuanto a daño, 46.800 de ataque, no de daño, sino el valor plano de ataque. Y vamos a ver cómo se comportaría Touka en batalla. Lo vamos a probar así, si no le volvemos a poner las mismas células que Kotoramon para que en el caso de las células, de hecho lo vamos a hacer ahora, para que la comparativa sea, por lo menos en el tema de las células, lo más equiparable posible. Vamos a hacer este cambio. Vamos a ir a nuestra Touka. Límite máximo. Las células le vamos a poner las mismas que teníamos. Vamos a intercambiar todos. Se las vamos a intercambiar con este Kotoramon Dojima. Así, en este sentido, tendremos más o menos lo mismo. La tasa de crítico, el mismo daño crítico, las mismas cosas. Los vínculos aquí sí que los tendríamos activados, puesto que el personaje ya está en el juego. Esto ya se puede hacer, no como en el otro personaje, así que esto estaría beneficiando a Touka, por eso tiene más ataque. Y el tema del potencial, lo mismo, sí que estaría desbloqueado y tenemos 6 de iniciación. Pues ahora sí, nos vamos a ir a la prueba. Vamos a hacer esto mismo. Le ha bajado un poquito el ataque, pero le ha subido la tasa de crítico. 45.825, más o menos es el mismo valor que tenía antes el Kotoramon Dojima. Ha bajado un poquito la calificación por las células del ataque, pero le hemos subido la tasa de crítico. Aquí lo que vamos a buscar es que nos salgan 2 cartas de Uta, ya lo sabéis, una Eiko, para hacer más o menos la comparativa igual en primera ronda y comparar un poquito los daños. Estamos viendo la parte de ataque, luego veremos en otros apartados del juego el tema de lo que vendría a tanquear, lo que vendría a hacer y lo que vendría a ayudar al equipo o fuera del equipo. Estamos analizando un poco todas esas cuestiones. Ya sabéis que aquí necesitamos que nuestro querido Uta salga un par de veces. Aquí lo tenemos. Vamos a hacer lo mismo con Nico y vamos a pegar con la carta de 3 de Touka para ver los daños que llegaría a hacer este personaje. Ahí veis, no saltan muchos críticos, ha saltado al final y ha hecho 1.2 millones de daño. Vendría a ser un poquito menos de lo que estaría haciendo nuestro Kotoramon Dojima en la prueba que hemos hecho antes. Por lo que hemos estado viendo, pegaría un poquito menos esta Touka respecto a lo que estaría pegando el Kotoramon Dojima. Ya os digo que estas son las pruebas que estoy haciendo ahora y las que he estado haciendo también ayer en directo. Me estuvo ayudando la gente para hacer una configuración para las alineaciones, para ver cómo se podía sacar provecho a los personajes. Pues bueno, veis, dependemos de los críticos, pero se quedaría un poquitín por debajo del daño de Kotoramon Dojima, para que veáis un poquito la comparativa simplemente de daño de los dos personajes. No estaríamos comparando aquí nada más. No nos sale ningún Uta, F, pues nada, vamos a dejar la prueba aquí. Eso es más o menos cómo sería en cuanto a utilizar a los personajes en jefes o lo que podríamos esperar de ellos en daño individual. Vamos a volver a cambiar las células. Vamos a ponerle estas a Kotoramon Dojima. Vamos a buscarles las de esta Touka. Vamos a intercambiar. Y nos vamos a ir a otros apartados del juego para ver cómo se comportaría el personaje. Yo desgraciadamente la prueba infinita ya la tengo toda pasada, así que aquí no vamos a poder verlo, pero nos vamos a ir al jefe. En principio podríamos hacer la prueba de Yamori para ver cuánto resiste y luego podríamos ir al búho de un ojo a ver
sí nos ayudaría a pasar, por ejemplo, este apartado del juego. Ayer estuvimos haciendo este apartado del juego con esta alineación full CCG, con los dos Arimas, con este Kotaramon Doujima modificado y con Akira Amado. Podría ser perfectamente una alineación full CCG para probar, pero ya os digo que quizá se podría combinar este Kotaramon con otros personajes, como con los ataques fuera de turno de Hayato de Rojo, vendría también a funcionar bastante bien. Pues la idea es ver lo que tanquearía, cómo está el personaje, los daños. Aquí empezamos con ese ataque de inicio de turno y veis que tendría, al ser una alineación full CCG, la máxima cantidad de vigoroso posible. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 marcas de vigoroso que nos va a ayudar con un ataque aumentado del 24% y una reducción del daño también del 24%. Pues aquí vamos a utilizar una carta de estos tres personajes. Vamos a atacar con el de luz. ¿Veis? Hay el daño que estaría haciendo este Kotaramon Doujima modificado y el escudito que nos ponemos con el de carnaval. Bueno, este primer ataque lo tanqueamos bastante bien, la contra que nos hace y el ataque fuera de turno de este dios del rayo. Ahí nos estaría pegando este Yamori. Y veis que, bueno, Kotaramon Doujima estaría tanqueando bastante bien los daños. De hecho, sería uno de los que menos vida ha perdido, a pesar de que, pues si vamos a sus estadísticas, serían bastante parecidas al resto de los personajes. Aquí veis, pues bueno, los valores que tiene de vida y defensa parecidos a los que tiene Kishou Arima. Aquí pues vamos a atacar y vamos a ponernos otra vez escudo. La idea no es aquí ganar o perder, simplemente ver lo que aguanta el personaje. Se habría curado bastante. Tenemos otra vez escudo, atacamos fuera de turno. Y aquí pues ved lo que va a resistir los ataques de este Yamori guerrero. Ahí estaría, sería otra vez uno de los que mejor ha resistido el empuje de este Yamori guerrero, gracias a estos stacks de vigoroso hasta 6 que tendríamos con el personaje. Pues aquí ya lo vamos a pasar mal para sobrevivir, pero bueno, más o menos la idea sería simplemente enseñar lo que puede llegar a tanquear el personaje. Bastante daño podría llegar a aguantar gracias a esos stacks de vigoroso que le permitirían tener una gran reducción de daño. Bueno, aquí ya se nos va a ir el dios del rayo, ya nos vamos a quedar sin daño, pero veis que sería el personaje que se mantendría con más vida. Aquí el amado también se nos va y no habría perdido tanta vida como ninguno de los otros personajes aquí que hemos dispuesto en la alineación. Vamos a hacer esto simplemente para terminar la demostración. Lo que puede llegar a pegar con su carta de 2 estrellas en este apartado del juego. Y aquí pues veis que seguiría aguantando sin morir. Y aquí ya se nos iría en esta ronda. Un personaje que parece bastante resistente a la luz de lo que hemos probado, gracias a ir con esos personajes de la CCG. Si nos vamos a probar una combinación similar a otros apartados del juego, vamos a reventar directamente a los rivales. Os voy a enseñar simplemente cómo de destructivo podría ser una combinación simplemente para arrasar rivales, que podría ser, vamos a dejar Suzuya, por ejemplo, y vamos a poner a Yato. Vamos a buscar a Yato. Si queremos hacer muchísimo daño masivo, podríamos llegar a hacer esta alineación que veis en pantalla. Fuera podríamos poner, por ejemplo, a este Kaneki, que combina un poco personajes de la CCG con Hayato rojo, y los dos ataques que hacen a principio de turno, la verdad es que son devastadores. Mirad, tenemos primero este ataque que hace 600 y pico mil, y el ataque del Hayato rojo que hace 1.000.000 y pico. Ya prácticamente no tendríamos alineación rival, con lo cual aquí cualquier cosa que hagamos ya va a ser ganar. No tenemos que hacer prácticamente nada, y en cualquier caso tendremos el ataque fuera de turno de
este Kisobarima, dios del rayo, que activaría otra vez a Suzuya, con lo cual casi sin tener que tocar las cartas habríamos ganado con los dos ataques de inicio de turno, tanto del Ayato rojo como este de Kisobarima, Kotaramon Dojimagei, perdón. No sé si esto en PvP se llegará a ver mucho, estos dos personajes juntos, puesto que quien empiece lo mismo va a tener una gran ventaja por esos dos ataques que va a hacer nada más empezar con estos dos personajes, y a lo mejor ya tenemos que, sin tocar cartas, ya te han bajado a tu alineación a la mitad de la vida, porque ya si sumamos el daño masivo que hace Ayato rojo, le sumas este otro ataque de inicio de turno, y la verdad es que pues puede ser una combinación bastante letal. Y solo comentaros eso, que el personaje en su cuarta habilidad, en la mejora grupal, dice que otorga inmunidad a los personajes contra los despotenciadores que reducen los atributos. Cuando un personaje de la CCG del jugador inflige daño a un enemigo con más del 70% de vida, otorga a todos los personajes CCG una bonificación del 5% de los atributos básicos durante un turno. Esto es bastante situacional, para mi gusto. Es verdad que te va a otorgar a ti mismo inmunidad contra los despotenciadores que reducen los atributos. Esto en la versión original solo era de ataque, ahora lo han hecho en general para todos, vida y defensa también, y se sumaba a que se iba bosteando el mismo de daño, lo que le hacía ser un DPS single target bastante mamadísimo. Pero ahora han puesto esta segunda parte que a mí no me termina de convencer mucho, porque ya os digo que los enemigos tienen que tener un 70% más de vida. Teniendo en cuenta los ataques fuera de turno de inicio, no lo sé esto, cuando un personaje CCG del jugador inflige daño a un enemigo con más del 70% de vida, si lo llevas con un Ayato rojo, esto ya prácticamente te lo tragas, porque va a hacer a Ayato que tengan menos del 70% de vida a los enemigos. Entonces, pues yo no sé si esto realmente va a aplicar mucho fuera de una alineación que sea a lo mejor full CCG, y que este Kotaramon no llegue a bajar a los personajes con su ataque de inicio de turno a más del 70% de vida. Bueno, no lo sé, pero ya veis aquí que cuando un personaje inflige daño a un enemigo con más del 70% de vida, otorga a todos los personajes. Tiene que tener más del 70% de vida. Si metes un buen bombazo con este Kotaramon al inicio de la partida, ya esto prácticamente no lo vas a poder aplicar. Entonces, pues bueno, me parece un poco raro esta segunda parte que pusieron, o no sé si yo la estoy interpretando mal, pero a mí me parece un poco rara esta segunda parte. Básico y... ¿cuántas copias? Pues os diría que sacar al personaje y tener esta carga, porque les vas a reducir a tus rivales los puntos de vida máximos en un porcentaje y vas a hacer ese ataque y poca cosa más. La cosa es que si tienes muchos recursos, pues vas a tener que ponerle una estrellita para el tema del vigoroso, porque lo vas a hacer muy resistente. O sea, este sería súper básico, este Kotaramon súper básico, y el vigoroso la verdad es que hemos visto que le ayuda mucho a tanquear daños. Si quieres que tu Kotaramon aguante en una pelea, tienes que meterle una estrella sí o sí, porque es un 24% de reducción de daño y un 24% de ampliación del daño que va a hacer. A partir de aquí, ¿compensa la tercera estrella? Pues yo creo que solo si te sobran mucho los recursos y vas muy a por este personaje. Si no, quizá convendría ahorrar más para meterle esa tercera estrella a otros personajes como el Jason o Mori Guerrero, que sí que se va a notar muchísimo esa tercera estrella. En este personaje en concreto, pues bueno, le va a otorgar la inmunidad a los despotenciadores que reducen los atributos. Eso sí, y esta segunda parte para mí un poco más dudosilla. Entonces, pues bueno, teniendo en cuenta que va a salir con el costo doble de 2 tokens por cada estrella, pues os diría que tuvieseis cuidado con los recursos por lo que pueda venir, sin más. Si te gusta el personaje, sin ninguna duda le tienes que meter esas 3 estrellas para que no le puedan bajar el ataque y ni la defensa ni la vida de ninguna de las maneras con debuffs. Así que así sería un poquito el personaje probado en una cuenta global, viendo los daños, comparándolo con el último personaje que tenemos en reclutamiento. Haría un poquito más de daño, claro, es un personaje de carnaval, tiene unas estadísticas un poquito mejores, pero bueno, por ahí estaría la cosa, un daño individual aceptable, por lo que parece, y más bien es rollo tanque, por lo que hemos podido probar, sería uno de los personajes que más aguantan los daños ahora mismo de los que tendríamos de la CCG. Aguantaría, tanquearía muy bien los daños.
Pues hasta aquí el análisis de este personaje, espero que os haya gustado y os haya servido para ver qué vais a hacer con vuestros recursos y ya sabéis, nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!